Hola a todos y todas, en esta clase número 6 abordaremos la estructura de selección múltiple en C++. C++ incorpora una estructura denominada switch case. La estructura selectiva switch case se utiliza para evitar escaleras de decisiones, es decir, if-else anidados. La estructura if proporciona únicamente dos resultados, verdadero y falso. Sin embargo, la estructura case nos permite elegir entre múltiples opciones. La estructura switch case es una estructura que se utiliza para agilizar la toma de decisiones múltiples. Sin embargo, en esta estructura, la toma de decisiones se basa en el valor de una variable, no como en el caso de la estructura if-else, donde evaluábamos una condición y a partir del resultado tomábamos la decisión. En este caso, por lo tanto, el valor de una variable determinará la opción que tomaremos dentro de la estructura switch case. Acá tenemos representado de manera gráfica el comportamiento de la estructura switch case. Podemos ver que tenemos una variable que se está evaluando y la variable puede tomar distintos valores. Estos valores se asignan a casos. En este ejemplo tenemos caso 1, caso 2, caso 3. Esto significa que en el caso la variable tome el valor de 1, se ejecutarán estas instrucciones. En el caso que la variable tome el valor de 2, se ejecutarán estas instrucciones. En el caso la variable tome el valor de 3, se ejecutarán estas otras instrucciones. Y en el caso que la variable no tome ninguno de los valores programados anteriormente, entonces se ejecutará un caso que se llama predeterminado o en inglés default. El caso default siempre tiene que ir declarado en la estructura switch case, ya que si la variable no toma ninguno de los valores programados, siempre necesitará ejecutar un caso, y ese caso es el caso predeterminado o default. Las palabras reservadas en C++ para definir la estructura switch case serán las siguientes: switch, case, default y break. Veamos ahora la sintaxis para la estructura switch case. La estructura switch case se define mediante la palabra reservada switch y dentro de un paréntesis colocamos la variable que vamos a evaluar en la estructura switch. Abrimos una llave para indicar que dentro de esta llave estarán los casos asignados a la estructura switch. Con la palabra reservada case colocamos los casos para los posibles valores que vaya a tomar la variable. Aquí tenemos case valor 1, en el caso que la variable tome un valor 1. Ponemos dos puntos y luego de los dos puntos colocamos las instrucciones que queremos se ejecuten en caso la variable tome el valor 1. Para cerrar el caso del valor 1 ocupamos la palabra reservada break. Si queremos definir otro caso, lo hacemos después de esta palabra break y lo hacemos siempre con la palabra reservada case. Ahora programamos un caso para cuando la variable tome un valor 2, un segundo valor. Dos puntos y luego definimos las instrucciones que queremos que se ejecuten en el caso la variable tome el valor 2. Para cerrar el caso, para el valor 2, ocupamos las palabras reservadas break. Y así sucesivamente. Luego, el último caso que vamos a declarar es el caso default, y este se declara con la palabra reservada default. Y ponemos dos puntos, y en este caso también podemos ejecutar un bloque de instrucciones determinado. Y la diferencia es que el caso default no lleva la palabra break. Lo que sí vamos a escribir al final es la llave de cierre de la estructura switch. Ejercicio de aplicación. Escribir un programa que solicite al usuario dos números y luego muestre un menú donde pueda seleccionar la operación que desea realizar con dichos números. Las operaciones que puede seleccionar son suma, resta, multiplicación y división. Veamos la primera parte del programa. Tenemos el encabezado del programa y la función main, la función principal. Hemos declarado aquí cuatro variables, tres del tipo double que nos servirán para las operaciones matemáticas y una variable de tipo entera llamada opción, que es donde guardaremos la opción para la operación que quiere realizar el usuario. Imprimimos en consola un mensaje que diga operaciones básicas con dos números y solicitamos al usuario dos números.
El número A lo guardamos en la variable num_a y el número B lo guardamos en la variable num_b. Imprimimos un salto de línea. Ahora imprimimos el menú con las opciones de las operaciones que tiene el usuario para realizar en nuestro programa. Imprimimos, selecciona la operación a realizar. La opción 1 será suma de A más B. La opción 2 será resta de A menos B. La opción 3, un producto de A por B. Y la opción 4 será la división de A entre B. Luego de mostrar el menú, con la función cin, leemos la opción ingresada por el usuario y lo guardamos en la variable opción. Luego procedemos a declarar la estructura switch. Podemos ver que la declaramos con la palabra reservada switch y dentro de un paréntesis colocamos la variable opción, ya que es la variable que vamos a evaluar para ejecutar los casos programados. En el caso la variable tome el valor 1, entonces tendremos que el resultado será igual a la suma de las variables. Luego de realizada la suma, se imprimirá en consola la suma de A más B es y el valor de la variable resultado. Con la palabra break cerramos el caso 1. Para el caso 2, el resultado será la variable num_a menos num_b y luego se imprimirá en consola la resta de A menos B es y el valor de la variable resultado. Y con la palabra break cerraremos el caso 2. Para el caso 3 procedemos de manera similar, solamente que el resultado será el producto de la variable num_a por la variable num_b y se imprimirá en consola el producto de A por B es y el valor de la variable resultado. El caso 3 lo cerramos con la palabra break. Cabe aclarar que solamente se ejecutará uno de los casos. No se pueden ejecutar dos casos a la misma vez porque la variable únicamente puede tomar un valor. Para el último caso, el caso que la opción sea 4, tenemos una división A entre B. Para este caso, B no puede ser 0, por lo tanto, dentro del caso 4 colocaremos una condición, esto es una restricción. Y la restricción es la siguiente, que si num_b es igual a 0, diremos al usuario, imprimiremos en consola, no es posible la división entre 0. Si num_b no es igual a 0, significa que la división sí se puede efectuar. Por lo tanto, la variable resultado tomará el valor de num_a entre num_b. Luego se imprime en consola el resultado de A entre B es y el valor de la variable resultado. Y con una palabra break cerramos el caso 4. Aquí podemos ver que dentro de un caso podemos declarar y ocupar otras estructuras. Por último, el caso predeterminado, el caso default, y lo único que ejecuta el caso default es lo siguiente: opción seleccionada no válida. Esto será en el caso que la variable no tome el valor de 1, 2, 3 o 4. Si toma un valor distinto de estas 4 opciones, entonces se ejecutará el caso default. Esta llave cierra la estructura switch case, colocamos el retorno a 0 y por último la llave que cierra la función principal. ¿Qué pasaría si en este ejercicio cambiamos la variable de opción a una variable de tipo char? Veamos. Tenemos que opción ya no será un valor entero, sino que será una variable del tipo char. Por lo tanto, las opciones también van a tener que cambiar. Con la letra A seleccionamos suma, con la letra B seleccionamos la resta, con la C la multiplicación y con la D la división. En los casos, por lo tanto, ahora vamos a tener dos opciones. En el caso sea A minúscula y en el caso sea A mayúscula. Como son caracteres los que estamos evaluando, estos se tienen que escribir con comillas simples. Y podemos ver que en un caso yo puedo tener dos casos. Aquí podríamos agregar un tercer caso, pero la variable A únicamente tiene dos opciones, minúscula o mayúscula. Entonces la segunda modificación sería que los casos se van a declarar ahora con caracteres. En el caso la variable opción tome los valores de los caracteres A, B, C o D. Por lo tanto, estas serían las modificaciones que tendríamos que hacer en nuestro código si la variable opción fuera del tipo char.